En este video vamos a ver la definición de subespacio vectorial, entonces la apunto por acá. Entonces, espérenme, ahí está. Entonces, definición. Entonces, sea B un espacio vectorial sobre un campo K. ¿Está bien? Y W un subconjunto de B, ¿sí? Entonces pueden pensar en R2 en el plano o pueden pensar en el espacio R3. Estos son espacios vectoriales sobre los números reales. Entonces, de hecho, ahorita vamos a ver ejemplos. Decimos que W es un espacio, es un subespacio, perdón, es un subespacio, ponen entre paréntesis vectorial, un subespacio vectorial de B. Entonces W es un subespacio de B, ¿sí? Si pasa lo siguiente. Entonces son varias propiedades que va a cumplir. La primera propiedad es que el cero vector debe de estar en W. Cero vector está en W. 2. La siguiente propiedad es que si ustedes agarran dos puntos en el subespacio, entonces deben de tener que la suma está en W, ¿sí? Y 3. Si ustedes agarran un escalar y agarran un vector en W y X en W, entonces lo que debe pasar es que lambda por X debe de estar en W, ¿sí? Entonces son tres propiedades que debe cumplir un subconjunto de un espacio vectorial para que sea subespacio. Debe estar el 0, si están dos debe estar la suma, si está un escalar y un elemento del subespacio, entonces debe estar el producto por escalar. Son las tres propiedades. Y lo denotaremos cuando pase eso, lo denotaremos W subespacio de B. ¿Está bien? Haremos esta notación. Bueno, entonces por los ejemplos. Entonces, pues los más inmediatos son, a lo mejor voy a ponerle 1. Si ustedes tienen B un subespacio, si B es un espacio vectorial, voy a abreviarlo así sobre K. Entonces, el 0, el conjunto que nada más tiene el vector 0, y el mismo conjunto son subespacios. Son subespacios. Y se les conoce como los subespacios triviales. Conoce como los subespacios triviales. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es este es el primer ejemplo. O sea, si ustedes toman un espacio vectorial, el 0 y el espacio vectorial van a ser subespacios, son los triviales. Bueno, por ejemplo en R, ¿sí? Si ustedes tienen R como espacio vectorial sobre R. Sobre R, ¿no? Sobre sí mismo. Entonces, pues aquí el dibujito de siempre es el 0, ¿no? Entonces aquí, en realidad hay muy pocos subespacios. Vamos a probar que los únicos subespacios son el 0 y el total, ¿sí? Es decir, aquí no tiene otros subespacios más que R y el 0, o sea, los triviales. Aquí
los únicos subespacios son el mismo R y el 0. ¿Sí? No le pongo 0 vector porque aquí el 0 pues es el 0 de los números reales, este de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo pasa eso? Pues R, ya sabemos que R y 0 son subespacios. Por el punto 1, ¿no? Porque en un espacio vectorial el 0 y el conjunto total siempre son subespacios. La demostración es inmediata, o sea, no hay que hacer como muchos argumentos. Si cumplen estas tres propiedades inmediatamente, ¿sí? Pero ahora viene no lo complicado, sino el otro tramo. Si yo tengo un subespacio, si algo de acá fuera un subespacio, ¿sí? Ese debe de ser el total o 0. Vamos a demostrar eso. Entonces, pues ahora sea W subespacio de R. ¿Está bien? Entonces, si W fuera el 0, pues ya acabamos, ¿no? Ya terminamos. Porque pues ya probamos que pues es el 0. ¿Sí? Entonces supongamos, digamos es este, ¿no? El subespacio trivial sería este, ¿sí? Entonces supongamos que no es el 0. Supongamos que W es distinto de 0, ¿está bien? Entonces puede encontrar ahí un elemento X distinto de 0. Entonces, como no es 0, pueden encontrar aquí un elemento X en el subespacio en W, ¿sí? Entonces existe X en W y X distinto de 0. Hay un elemento distinto de 0 ahí, ¿está bien? Entonces lo que vamos a demostrar es que al ser subespacio, la multiplicación por escalar va a hacer que alcance cualquier real, ¿sí? Recuerden que la multiplicación por escalar lo que hace es agrandar, hacer chico o invertir el sentido del vector. Entonces, si este fuera el X, lo que vamos a probar es que podemos alcanzar, digamos, el punto de acá. Lo podemos hacer crecer el vector, ¿no? De tal manera que llegue hasta cualquier elemento R de los números reales, cualquier otro, ¿sí? O puede ser que el R esté por acá. También este vector lo podemos mover de este lado. Podemos multiplicar por un escalar de tal manera que llegue hasta acá. Esa es la idea de los subespacios. Que ustedes, si tienen un punto en un subespacio, la recta que define ese punto de entrada va a estar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá, fíjense. Entonces, por demostrar en este caso que W es igual a R. Entonces, ya sabemos que, pues trivialmente, W es un subconjunto de R. ¿Está bien? Entonces, por demostrar, pues que R está contenido en W, ¿no? Es la otra. Esto es trivial porque es un subconjunto de R, así me lo estoy tomando, ¿no? Entonces sea R en R, les digo, sea, digamos, el punto R de acá, de acá, ¿no? ¿Cómo lo hago para escalarlo hasta, utilizando X, cómo lo hago para escalarlo hasta allí? Entonces, bueno, si R es cualquier número real, obtenemos que R, pues lo pueden escribir como R, R por 1, ¿no? Lo ponen así como R por 1. Pero lo pueden escribir como R lo voy a poner ya junto por X entre X, ¿no? Pero esto lo pueden poner como R entre X por X. Y ya, entonces este de acá es un escalar. Y este de acá es el elemento de W. Este está en W porque así lo tomamos, ¿no? Entonces, como es un subespacio, la propiedad 3 lo que nos dice es que esa multiplicación por escalar vuelve a caer en W. Entonces, esto es en W. ¿Sí? Entonces esto fue lo que hicimos. Agarramos X,
lo multiplicamos tantas veces como r entre x, lo que eso quiere decir. Lo que va a hacer es que este vector lo va a escalar hasta acá, x lo va a escalar hasta acá. ¿Sí? O al revés, si estuviera del otro lado, en realidad es lo mismo. Entonces, como fue cualquier, tendríamos ya de acá, como esto vale r, entonces tenemos que r está en w. Entonces, como fue cualquiera, ¿sí? Entonces, pues ya se da la igualdad. R es igual a w, ¿sí? Entonces, en los números reales, los únicos subespacios vectoriales son el 0 y el total, ¿sí? Y ya no hay más. Ya se complica en R2 encontrar quiénes son todos los subespacios vectoriales, pero vamos a darnos una idea con algunos ejemplos, fíjense. Entonces ahora, ¿qué número es este? Ahora el 3. En R2 es un poco, pues más, ¿cómo se puede decir? Más explícito, fíjense, podemos considerar ejemplos más explícitos. Sea R2, recuerden que son las parejas X, Y, tal que X y Y están en R, ¿no? Como espacio vectorial sobre R. Como espacio vectorial sobre R. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, vamos a definimos W1 igual al subconjunto de R2 de las parejas de la forma X, 0, tal que X está en R. Llamen W2 igual al conjunto de las parejas 0, Y. 0, Y tal que Y está en R. ¿Está bien? Entonces, vamos a demostrar que estos son subespacios de R. Probemos. Bueno, vamos a poner aquí. W1 y W2 son subespacios de R. ¿Está bien? Y ¿por qué son subespacios de R? Pues tenemos que hacer, por ejemplo, la primera, ¿no? Para W1. Entonces, W1, ¿no? Entonces, no sé cómo ponerle para el W1. Entonces, primero sí para W1. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que cumple las tres propiedades. En realidad, si ustedes se dan cuenta, si ustedes quieren graficar estos dos, W1 y W2, pues son los ejes, ¿no? W1, pues son los X, 0, o sea, no tiene altura, entonces este es W1, ¿no? ¿Y quién es W2? Pues son el eje Y, ¿no? Los que no tienen la primera coordenada, son, digamos, es 0, ¿no? Entonces este es W, ya, ese color no era, bueno, creo que era este. Este es W2, perdón. ¿Sí? Son los ejes. ¿Sí? Se dan cuenta, son rectas. Entonces eso nos va... Ese es el dibujito, digamos. Entonces para el W1. Entonces primero, 0, 0 está en W1. Porque es de la forma X, 0, ¿no? Tiene su segunda coordenada 0. Esto entonces es inmediato, ¿no? Ahora agarren dos. Sean X1, 0, X2, 0 en W1. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que la suma está, bueno, ya no le pongo por demostrar, pero ¿cuánto vale la suma? Entonces, fíjense, ¿cuánto vale la suma? Pues x1, 0 más x2, 0, pues esto va a ser igual a, a x1 más x2, 0, ¿sí? Entonces, como su segunda coordenada es 0, cumple la propiedad para estar en W1. Entonces, esto está en W1. Y ya, la suma de 2 está. La segunda propiedad. Ahora la tercera. Sea lambda un número real, un escalar. Aquí el campo escalar, el campo K, que estamos considerando son los números reales. Y consideremos también x, 0 en W. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Que la multiplicación por escalar sigue estando ahí. Y es lo mismo, entonces tenemos que lambda por x, 0
es igual a lambda por x, coma 0. ¿Sí? Porque es la de... Ah, bueno, lo pueden poner así más. Esto es lambda por 0, pero lambda por 0. Porque la multiplicación por escalar es agarrar este y después esta sería la primera entrada. Después el siguiente sería estos dos y poner la segunda entrada. Pero lambda x y coma lambda 0, pues es lambda por 0 es 0. Entonces esto es lambda x, coma 0. Y entonces esto ya está en W1 porque su segunda coordenada es 0. Y ya, entonces como cumple las tres propiedades, W1 es un subespacio de R2. Es un subespacio, ¿no? Y ya, ¿sí? Ya no hacemos el otro porque es análogo, ¿sí? Aquí lo que necesitan probar es que la suma de 2 está, pero ahora el 0 va a estar de este lado, ¿sí? Entonces hagan de tarea moral en W2. Entonces, tarea moral. Entonces, probar que W2 es subespacio. Ahora vamos a hacer más ejemplos. Que W2 es subespacio. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense, vamos a hacer un ejemplo, digamos, un poco más complejo, se podría decir, ¿no? Ah, y se dieron cuenta entonces, estos son rectas. ¿Está bien? ¿Sí? Los subespacios otra vez aquí salieron rectas. Ahora vamos a qué número va. Este es el 3, ahora el 4. 4. Otra vez sea R2 como espacio vectorial. Como espacio vectorial sobre R, ¿no? Entonces probar que el conjunto W, que son de las parejas X, Y, tal que 6X más Y es igual a 0, es un subespacio de R2. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que pueden hacer primero es como tratar de dibujar este conjunto de parejas X, Y. Si se dan cuenta, 6X más Y lo que define es una recta, ¿no? Igual a 6X más Y igual a 0, lo que define es una recta porque pues esto pasa solo si despejan la Y, que les va a quedar Y es igual a menos 6X. Entonces, pues es una recta que pasa en 0 vale 0, entonces va a estar el punto 0,0, ¿no? ¿Sí? Sustituyendo x igual a 0, ¿no? Si x es igual a 0, la y es igual a 0. Ahora, si x es igual a 1, a lo mejor vamos a ponerle, es que se me va a quedar muy feo porque es menos 6. Entonces, si x es igual a 3, pues ¿cuánto vale y? No. Vamos a ponerle 1. Entonces, si x es igual a 1, y vale menos 6. Entonces vamos a borrar esto porque va a quedar muy chico. Entonces, ¿cómo va a quedar? Pues si aquí está este es 0, este es el 0,0. El 1 va a dar al menos 6, ¿no? Y es igual a, si este fuera el 1, 1, 2, este es el 1, 3, 4, 5, 6. Entonces este es menos 6, entonces va a quedar por acá, ¿no? Este es 1, menos 6. Entonces lo que voy a dibujar, el conjunto de puntos que determina W es una recta que pasa por el 0 y este punto. Sí, es una recta. Este es W, ¿sí? Entonces se dan cuenta, es otra recta. Esa es la gráfica de ese conjunto W, ¿sí? Es una función en realidad, ¿no? Debe de pasar aquí por el 0, 0, ¿no? Entonces traten de dibujarlo bien ahí. Bueno, entonces, ahora, porque ¿cómo probamos que es un subespacio? Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Por demostrar el 0,01. Bueno, vamos a ponerle, mejor ya sin por demostrar, 1. 0,0 está en W. Pues, ¿qué es lo que tenemos que ver para que esté en W? Pues tenemos que sustituirlo en esta fórmula y ver que da 0. Y pues sí, ¿no? Porque si ustedes hacen
6 por la x, que en este caso es 0, más y por la x, que en este caso es 0. No, perdón. ¿Cuánto vale la más y? Solito más 0. La y es 0. Esto es igual a 6 por 0 es 0. Entonces cumple. Entonces W cumple la primera. ¿Sí? Ahora la segunda. Sean dos puntos ahí. X1, Y1, X2, Y2. Ustedes pueden llamarlos como quieran. Pueden llamarlos XY, AB, ZW. Yo les sugiero que pongan a los X. Les pongan las primeras entradas sean X. Entonces si van a poner, van a agarrar 2 puntos del W. Entonces pónganle a las primeras entradas X1 y X2. Y a las segundas entradas, como estamos acostumbrados que son Y's, pónganles Y1, Y2. ¿Sí? Y3, Y4, según cuántos puntos vayan agarrando. Entonces sean X1, Y1, X2, Y2, puntos en W, ¿no? Entonces, ¿qué queremos demostrar? Por demostrar X1 más, perdón, X1, Y1 más X2, Y2 cae en W. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar que este de acá está en W. Pero, ¿quién es esto? X1 más Y1, perdón, X1, Y1 más X2, Y2, pues no es otra cosa más que X1 más X2, Y1 más Y2, ¿sí? Y lo que quiero demostrar es que está en W. Entonces, me voy a la definición de W. ¿Qué necesito probar? Necesito ver que cuando yo sustituye X y Y en esta cuenta de acá, ¿sí? Se debe de satisfacer igual a 0, ¿sí? Entonces, pues lo sustituyo, fíjense, en la ecuación que quiero. Pero, bueno, además vamos a poner, además, 6 por la primera coordenada, x1 más x2, más y1 más y2, que es la segunda coordenada. Yo lo que quiero demostrar es que esto es igual a 0, ¿sí? O sea, quiero ver que cumple esta ecuación los puntos de la suma. Pues bueno, lo desarrollo. Esto es igual a 6x1 más 6x2 más y1 más y2. Ahora los voy a ordenar así. Voy a ordenar todos los que sean de la primera coordenada, o sea, estos dos y después estos dos, fíjense. Entonces esto es 6x1 más y1, los junto así, más, como es asociativa a la suma, los puedo poner paréntesis donde yo quiera. Y como son puras sumas, los puedo poner así en forma asociativa. Entonces esto es 6x más 6x2 más y2, ¿está bien? Y ahora, observo que como x1, y1 está en W, de aquí que sale, fíjense, como está en W, entonces debe decir que x1, y1 cumplen esta ecuación, que es igual a 0, entonces lo pongo por acá, ¿no? Como esto pasa, 6x1 más y1 es igual a 0. Como pasa lo mismo con, perdón, acá, ¿no? Aquí lo voy a poner al ladito. Como x1, y1 está en W, entonces 6x1 más y1 es igual a 0. Como x2 más y2 está también ahí, 6x2 más y2 también es igual a 0. Entonces, pues esta de acá es 0 y también la otra va a ser 0, entonces esta suma es 0. Entonces, pues ya aquí lo que se cumple, como es la suma está cumpliendo esta ecuación, pues me va a quedar que x1, y1 más x2, y2 está en W, ¿sí? Y ahora además me falta probar la 3, ¿no? 3, entonces sea lambda un número real y tomen xy. Aquí como ya no tengo más puntos xy, entonces aquí ya no le puedo poner x1, y1, solo cuando tengo más de 1. Entonces sean xy en W. Entonces, lambda por x, quiero demostrar, vamos a poner así, por demostrar lambda por x, y está en W, ¿está bien? Pero, ¿cuánto vale esto? Lambda x, y, lambda por x, y, la multiplicación es entrada a entrada, pues esto es lambda x, lambda y, ¿sí? Que sé, como está en W, y W es el conjunto que satisface los puntos x, y que satisfacen esta ecuación, como pasa eso, entonces de aquí me va a salir que 6x más y es igual a 0. Esto lo voy a usar ahorita. Entonces quiero demostrar que esto está en W.
Esto es igual a esta multiplicación es igual a esto. Entonces, fíjense, entonces, si yo hago 6 por lambda x más lambda y, como la multiplicación, estos son números reales, todos estos ya son números reales, entonces puedo, digamos, poner así esto, 6 por 6, lambda por 6x más lambda por y. Pero puedo sacar el lambda, entonces esto es igual a lambda por 6x más y, ¿no? Pero esto es igual a lambda por 0, ¿sí? Pero lambda por 0, como son números reales, esto es 0. Entonces lo que estamos viendo es que estos dos cumplen la ecuación porque valen 0. Entonces llegamos a que lambda por x, y también está en W. Entonces W es un subespacio de R2. Es un subespacio. ¿Está bien? Y así es la manera en que ustedes pueden probar que algo es un subespacio, ¿sí? Entonces, pues si se dan cuenta salió otra recta, ¿sí? Que pasa por el 0, ¿sí? Los dos primeros ejemplos que teníamos era primero este, bueno, este fue ahorita y habían estos dos, ambos son rectas, ¿sí? Esto tiene, de hecho, su demostración. De hecho, los únicos subespacios de R2 son las rectas por el 0, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora un ejemplo, digamos, en el que no sea subespacio. Consideren ahora, ¿qué ejemplo es? Hoy, vamos a ponerlos así porque si no se van a confundir, ¿no? Sí, se me olvidó encerrarlo para que no se confundan. Vamos a poner ahora 3, 4, vamos a hacer un ejemplo en el que no sea subespacio para que se den cuenta. 5. Pues la parábola, ¿no? Sea R2 como subespacio. No, como espacio vectorial sobre R. Como espacio vectorial sobre R. ¿Está bien? Entonces, W. Pregunta más bien. Vamos a poner así sobre R. Pregunta. W igual al conjunto de los X, Y. Tal que Y es igual a X cuadrada. ¿Es un subespacio? De R2. Entonces pregunta, ¿no? Entonces, pues, se dan cuenta, el que esté el 0, 0 sí está. Entonces el 0, 0 sí está, ¿no? Ah, ¿quién es este? Pues si ustedes se acuerdan, pues es la parábola, ¿no? Es la que se ve así. Sí, la de toda la vida. Y es igual a X cuadrada, ¿no? El 0, 0 sí está en W, ¿no? Porque Y, su segunda coordenada es la primera al cuadrado, que es 0 al cuadrado. ¿Está bien? Pero la segunda ya no la va a cumplir, porque fíjense. Pues vamos a escoger dos puntos que estén en W. Entonces, para ver que no cumple la segunda, tienen que mostrar un ejemplo concreto de puntos que no hagan que la suma de 2 ahí esté ahí. Entonces, fíjense. Por ejemplo, si x es igual a 1, ¿cuánto vale y? Y vale 1 al cuadrado, pues es igual a 1. Entonces, 1,1 está en W. ¿Sí? Ese es un punto ahí. Ahora vamos a hacer otro punto. Pues hagan x igual a 2, ¿no? Entonces x igual a 2 nos va a quedar y es igual, según la fórmula de acá, es 2 al cuadrado. Esto es igual a 4. Entonces otro punto que está ahí es el 2,4. Este está en W. ¿Está bien? Entonces esos dos están en W. Pero si ustedes se dan cuenta la suma, pero 1,1 más 2,4 que les va a dar, según las operaciones de espacio vectorial en R2, esto es 1 más 2, entrada a entrada, 1 más 4, esto es 3,5. Y no está en W, ¿sí? ¿Por qué? Pues 5, para que esté en W, ¿qué quiere decir? Que la Y debe de ser igual a X al cuadrado, pero en este caso no pasa porque la Y es 5, es distinto de 3 al cuadrado, que es 9.
¿Está bien? Entonces no está ahí, entonces no es espacio vectorial. Entonces W no es un subespacio vectorial. Un subespacio vectorial. Y ya. ¿Sí? Tienen un ejemplo donde no. Y les digo, en realidad lo que está pasando es que los únicos subespacios de R2, y esto no lo vamos a probar, a lo mejor lo pueden ver en un curso de lineal, son rectas por el origen. ¿Sí? Todas las posibles rectas por el origen, ¿sí? Que ustedes puedan dibujar, los ejes incluidos, son los únicos subespacios de R2. Y así también pueden pensar en el plano, ¿sí? En el plano los únicos subespacios son o son rectas, cualquier tipo de recta que deben de pasar por el origen, por el 0, 0, 0, o pueden ser planos por el origen, ¿no? Cualquier plano que ustedes puedan dibujar por el origen también es un subespacio. Entonces en R3 los únicos subespacios son rectas por el origen, planos por el origen, el vacío, digo el 0 o el total, son los únicos, ¿sí? Son los únicos. Subespacios vamos a poner aquí no triviales, porque los triviales siempre, ¿no? Son los únicos subespacios no triviales, son las rectas por el origen, y aquí los únicos son los únicos subespacios no triviales, ¿no? De R3, las rectas por el origen, que pasan por el origen, y los planos que pasan por el origen. De hecho, eso de las rectas y los planos es un curso de geometría analítica y se ve cómo se definen en el espacio, ¿no? Tienen su ecuación paramétrica o tienen ecuaciones ahí en la que pueden definir un plano. Si quieren, en la siguiente sesión vemos algunos ejemplos en R3 para que pues vean cómo se ven ahí los subespacios, los planos. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí le detenemos. Nos vemos en la siguiente sesión.